Bien, hermanos, hoy vamos a hacer esto un poco dinámico. No lo vamos a hacer en el púlpito porque vamos a hacerlo tipo taller. Vamos a analizar un poco este libro. Y en cierta forma es lo que vamos a hacer hoy. A ver, Paulita, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras hoy, Ánimo. Bien, gracias ¿Cómo al está su Señor. ánimo para el trabajo misionero? Con ánimo, hay mucho ¿Cómo decía el himno? A trabajar a trabajar. alegres. Y el himno lema, que también es muy bonito, seguro que a los otros no lo han escuchado, el otro del equipo de rescate es muy bonito. Que ese lo vamos a colocar, pero ahorita, Ahora al más final lo adelante lo ponemos. volvemos a poner. Vamos a hacer un intercalado de himnos también. Entonces, hermanos, le pregunta a Paulita si cuando nosotros vamos a hacer o ejercer una profesión, una actividad, o vamos a ejercer algún plan, ¿qué debemos hacer previamente o antes? Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Sí, porque si no estamos preparados, estamos rumbo al fracaso. Entonces, hermanos, así debemos hacer nosotros en la obra misionera. No podemos irnos a ciegas. ¿Y a qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, para eso es este libro. Y que a veces puede haber miedo porque el miedo es humano. Nos puede dar miedo al rechazo, sobre todo. Vamos a la Que nos página rechacen. 14, hermanos, los que tengan el libro, y Paulita me va a leer. Pero con la ayuda de Dios, porque la obra no es nuestra, cuando sabemos que no es nuestra, sino es el Espíritu Santo que obra, yo no tengo que convencer a nadie, es el Espíritu Santo, pero yo soy un simple instrumento. Entonces yo debo orar para que el Espíritu Santo obre en las personas y que yo sea un instrumento útil. Página 24, la necesidad de adiestramiento. Vamos a leer solamente los dos primeros párrafos, el A y B. Ahí ve. Dice, en toda iglesia, los miembros deben ser adiestrados de tal manera que dediquen tiempo a ganar almas para Cristo, ¿no? Esta es la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo puede decirse a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo, a menos que sus miembros estén realmente impartiendo luz? Despierten y comprendan su deber los que están encargados del rebaño de Cristo y pongan a muchas almas a trabajar. ¿Estamos dormidos? Sí, realmente estamos dormidos y aquí en Europa uno acostumbra a dormirse más porque hay mucha zona de confort, mucha comodidad y como hay mucho rechazo, nos rechazan, pues no hacemos la obra. Debemos hacer la obra, es lo que manda el Señor. No es nuestra, sino de Dios. Dice, es muy esencial que tal educación sea dada a los miembros de la iglesia, para que estos se conviertan en obreros abnegados, devotos, eficientes para Dios, y es solamente por una conducta semejante como puede evitarse que la iglesia llegue a ser inservible y estar muerta, ¿no? Entonces es triste que a veces seamos una iglesia inservible y muerta. Todo miembro de la iglesia debe llegar a ser un obrero activo. ¿Un obrero qué, hermanos? Activo. Una piedra viva que emita luz en el templo de Dios. Bien, hermanos. ¿Qué hacen algunos pastores? Dice que los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Esto quiere decir lo siguiente: los pastores se dedican mucho a las iglesias, a los miembros. Pierden mucho tiempo con nosotros, hermanos, cuando algunas almas necesitan más atención, sobre todo que no conocen el Evangelio. Si se diera instrucción adecuada, si se siguieran los métodos debidos, cada miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo. Haría obra misionera cristiana, pero las iglesias están muriendo y necesitan que un pastor les predique. ¿Se dan cuenta? No necesitamos tanto que Él nos predique. Necesitamos nosotros actuar por nosotros mismos, ¿sí? Despegarnos. Predicar a otros nosotros. Despegarnos de la paternidad, en este caso de los pastores o ministros. ¿Sí? Pero las iglesias, ya lo dijimos, debe enseñárseles a traer un diezmo fiel a Dios para que Él la fortalezca y bendiga. Debe lograrse la armonía entre ellos para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Debe enseñárseles que a menos
que puedan permanecer por sí mismos, sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo y bautizados de nuevo, necesitan nacer de nuevo. Bien, hermanos, no necesitamos tanto del pastor, ni del ministro, ni del director, ni siquiera del director de la misionera. Esto es para todos, inclusive para los hermanos que se están preparando para el bautismo. ¿Sí? A ver, vamos, hermanos, a cantar el himno 268, Espíritu de Cristo. 268, Espíritu de Santo Cristo. Espíritu de Cristo. Los músicos, 268. al sonido de los músicos nos levantamos. 268. A ver, Elizabeth, ¿nos das la Necesitamos, hermanos, el Espíritu de Dios. nota? 268. Primeramente, que Él nos instruya, nos muestre la verdad, nos muestre la necesidad de las almas que perecen Aquí, contempla. y de alguna almita que necesita algo, una voz de aliento, y otros que necesitan una voz de gratitud. 268. 268. Santo Espíritu de Cristo. A ver. Con la nota, hay aquí. Ponemos de pie así, hermano. Cólmame, sí, esa parte. Cólmame, última parte para la intro, cólmame. Última línea, pentagrama. 1, 2. Santo Espíritu. Última. Amén. La gente iría sin dirección, sin rumbo, porque no sabían por dónde comenzar, no hay una preparación, como ya hemos dicho antes. Si no hay una preparación, pues es difícil por dónde dar inicio, cómo llegar a las personas. Entonces dice, la obra será un fracaso sin enseñanza, ¿no? Sin enseñanza. Y es que todos necesitamos enseñanza, hasta la parte secular. Y esta semana me comentaba mi suegra una experiencia que me llamaba mucho la atención. Que, bueno, la madre de mi suegra, o sea, la abuelita de Samuel, ella era profesora. Y ella se le daba, bueno, era su profesión, ¿no? Educación, pero ella la mandaban a los campos a dar educación a niños. Era su trabajo era de educación infantil. Pero entonces ella llegaba al campo, imagínense, eso hace como 70, 80, 90 años, más, bueno, como 90 años atrás, no, y más, ¿no? Como 100 y pico, lo dejamos ahí. Y ella, bueno, era un salón y ella tenía que dar a niños de primero, segundo, tercero, cuarto y todos ahí en el mismo salón, como 60 niños.
Pero ella veía la necesidad del pueblo, más que todo la mandaban a pueblos. Y entonces ella cuando llegaba resulta que, claro, ella veía que los padres de esos niños eran la mayoría analfabetos. Entonces ella decía, no, pues aquí el Señor me mandó, pero yo no solo voy a darle clase a los niños. Pues ella tenía 2 turnos, hacía por la mañana a los niños, turno de mañana, turno de tarde, y por las noches le daba alfabetización a los padres de esos niños. Ella estaba todo el día enseñando a esos niños. Y de esos niños había un niño, bueno, de esos niños, no, de los adultos, de la clase de alfabetización, había uno que tenía como unos 30 años y que decía que era muy listo, tenía negocios, él sabía sumar, bueno, sabía contar, no él contaba porque para vender sus piezas era comerciante, eso sí, pero no sabía leer. Entonces él llegaba y le decía a la clase, profesora Rita, ella se llama Rita, profesora Rita, es que yo me gustaría aprender a leer, sobre todo para poder expandir mi negocio y poder leer el periódico, porque yo voy al pueblo, entonces yo no sé cuál es el derecho ni el revés, solamente me fijo en la foto, en la imagen, y entonces ahí sé que es el derecho del periódico, pero yo quiero aprender a leer el periódico de verdad, bien, las noticias, y expandir mi negocio. Bueno, este hombre aprendió a leer en 2 meses, era muy inteligente, y aprendió a leer en 2 meses, su negocio se expandió además, y llegó a ser un gran empresario de Colombia. Tanto que después uno de sus yernos, de la hermana Rita, lo conoció y ese hombre le dijo a él, yo no hubiese llegado a ser lo que soy hoy si no fuese por tu suegra, porque tu suegra fue la que me enseñó a mí a leer. Entonces, sin enseñanza realmente no somos nada. Pero aprendiendo y a colocar esa enseñanza, a darle utilidad, nosotros podemos hacer muchas cosas. Si eso pasa en el mundo secular, ahora nosotros con el poder y el Espíritu de Dios podemos hacer muchas cosas, hermanos. Tenemos que creerlo y rogarle al Señor que nos dé ese Espíritu, porque solos no podemos. Entonces dice, se ha probado que cualquiera que sea el talento de la predicación, si una parte del trabajo es descuidada, si no se le enseña a la gente a trabajar, cómo conducir reuniones, cómo hacer su parte en la labor misionera, cómo alcanzar a la gente con éxito, el trabajo será casi un fracaso. Vale. Hay otro puntico aquí en el capítulo 3, el punto número 7. A ver, ¿qué facultades deben desarrollarse entonces, Paola? Hay 3 facultades que tenemos nosotros en las cuales debemos desarrollarnos. Sí, debemos desarrollarnos espiritual, mental y físicamente. Físicamente, mental y espiritual, ¿no? Conocemos algo de lo espiritual, de lo mental, pero Somos vamos a la parte tridimensionales. física. Leamos la parte física. ¿Cómo debe prepararse un misionero? Bueno, dice que un rostro alegre, ¿no? Un rostro alegre y amable, porque pues a ninguno nos gusta, sobre todo si alguien se nos acerca, que venga con un rostro así, pues es un poco ya deprimente y no nos inspira mucha confianza. Tampoco alguien que diga, jajaja, tampoco, ¿no? Debe ser como un equilibrio, ¿no? Entre ni muy así lóbrego, sino un poco, vamos a dar un mensaje de esperanza y con seguridad, un andar seguro, porte firme, entusiasta y sereno. La higiene personal también es muy importante. El aliento, hermano, el aliento es súper importante, lo dice aquí. Dice que Daniel tenía un aliento a manzanas, lo dice la hermana Güey. Imagínense, ¿cuántos tenemos aquí un aliento a manzana? La manzana huele rico, ¿no? Cuando tiene así unas notas así dulces, fragantes, Cuando ricas. como manzana. No solo cuando come manzana a tiempo, no manzana podrida, que escuché por ahí. Una manzana sana, un perfume agradable, ¿no? Eso es muy importante porque dice mucho de una persona, de su higiene, ¿no? Cuando alguien se te acerca y esos olores que vienen, esos efluvios realmente no son agradables. Dice bien afeitado, uñas limpias, cabello peinado, ropa limpia y decente, que cuadre con nuestros principios. Ropa planchada, zapatos lustrados. Eso ya poco se ve hoy en día, ¿no? La parte espiritual y mental. La parte espiritual y mental tiene que ver con la comunión con Dios. Oración, estudio de la palabra de Dios, educación en la parte mental, preparación, lo que ya hemos dicho, y también un poco de práctica, ¿sí? A ver, hay otro asunto, hermanos, en el cual no debemos descuidar, y tiene que ver con el ejemplo, no nuestro, el testimonio
Paulita, ¿quién fue el más grande de los misioneros que ha tenido la historia, a través de la historia bíblica? Bueno, Pablo, dice Pablo el hermano. sería uno de todos, ¿no? Y de todos los apóstoles de Jesús por todos sus viajes misioneros, todos los campos que abrió, todas las cartas que nos escribió, ¿no? Muchísimas. El trabajo de Pablo en la Biblia fue muy grande y muchas cosas por aprender de Pablo. Muchísimo que aprender de él, ¿no? Porque él además no solo se dedicaba a esperar que los demás le sirvieran o le dieran para comer, no, él tenía su arte, sabía su arte, vivía de eso y ayudaba con lo que él ganaba también a otros. Entonces él fue un misionero cabal y Él excelente. sería el más grande de todos. Ah, bueno, claro, sí, Cristo. Cristo sería el principal, ¿no? Nuestro Señor Después Jesús. de Cristo, hermano. Pablo. Dice en la Biblia que si se escribieran lo que hizo Jesús no alcanzarían libros en la tierra. Sí, no alcanzaron a es. plasmar todos los discípulos lo que El él hizo. Señor Jesús, hermano, no solamente predicaba y enseñaba, sino sanaba. Sanaba más que predicaba. Eso sí. ¿Sí? Sanaba el alma y el cuerpo, como dice mi hermana. El alma y el cuerpo. Decirle a un paralítico, levántate y anda, es igual que decirle tus pecados te son perdonados. Porque decirle lo primero, tus pecados te son perdonados, ya le estás sanando el alma, ¿sí? La mente. Y luego levántate, porque ahora su fe se ha revivido y ahora confía y cree. Sobre todo en el que te dice levántate y anda. Muchas veces, hermano, ni siquiera el Señor le da la mano. Los nervios empezaban a cosquillarle ya sus piernas y empezaba ya a mover los pies. Y entonces él mismo sentía que podía pararse de pie. No necesitaba que el Señor le diera la mano. ¿Sí? Así que el mejor ejemplo es nuestro maestro. Yo le digo maestro porque Él es nuestro maestro. Amén, así es. Y así que Él es el que nos puede enseñar más aún que Pablo. Porque el Señor Jesús es que enseñó a Pablo y le dijo levántate y ve allá a la iglesia. Y allí se te va a decir lo que debes hacer. Pero el Señor estaba instruyendo también a otros, estaba hablando a otros para que le dijeran a Pablo. Y Pablo estuvo un tiempito que se fue a solas por allá por las regiones de Arabia. Y allí estaba instruido directamente por Cristo, hermano. Vale, entonces vámonos al capítulo 7 de nuestro manual, ¿sí? Y vamos a analizar los métodos de Jesús. Vamos a mencionarlos, Paulita, los métodos de Jesús. Bueno, Vamos a mencionarlos todos. primero. Primero mencionados. dice, necesitamos imitar a Jesús. Esta es una tarea muy grande porque debemos hacer lo que hacía Jesús, imitarlo. Dice, también tenemos que trabajar en ciudades y pueblos. El Señor trabajaba en todos lados. Predicar en todo lugar. No tener miedo por aquí no, acá a lo mejor sí, aquí ya no. En todo lugar, dice. Dice también a todas las clases. Porque a veces tenemos prejuicio, no, a lo mejor porque es pobre me va a escuchar más que el rico. No, a todas las clases nos manda el Señor. Dice, debemos predicar por medio de la salud. Dice, asistir a las grandes fiestas de la nación. Los congresos nuestros. Se supone, sí, a los congresos. Identificarse con los intereses de los oyentes, que era lo que hacía el Señor Jesús, ¿no? Se identificaba. Observaba los rostros para ver si la verdad llegaba al corazón. No presentaba muchas cosas a la vez, y eso es importante. A veces nosotros presentamos todo el evangelio de una. Desde Adán y Eva, crucifixión, muerte, milenio, sábado, 10 mandamientos, todo. A veces Dios sabe si el Espíritu Santo le ilumina a uno a hablar, porque a lo mejor no va a volver a ver a esa persona. Pero lo más importante es hablar de un solo tema, ser cristocéntricos. Ilustrar los mensajes. Ilustraba los mensajes. ¿Por medio de qué lo ilustraba el Señor? Por medio de las parábolas y la naturaleza. Oscar, ve buscando el lema de rescate, Por 22:40. favor. Dice, Siga. no sermoneaba, enseñaba. Eso era lo que hacía Jesús. No sermoneaba, sino enseñaba, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a sermonear. ¿Qué dicen los hijos? Ay, ya me va a sermonear papá, mamá.
sino hablar siempre con dulzura, ¿no? Tratando de ponernos en el lugar de la otra persona, y a veces es mejor decir las cosas una vez y no chiqui, 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 chiqui. Cada rato lo mismo. Restringía la verdad. ¿Aquí? ¿A qué se refiere? Restringía la verdad. Bueno, que no lo decía todo de un solo golpe, para que queden como con un poquito de hambre, ¿no? Enviaba a los discípulos de dos en dos. parábolas. Practicaba las entrevistas personales. Claro, el Señor Jesús, que no quiere decir que no lo podamos tener nosotros también, porque con su ayuda lo podemos tener, ¿no? Ese poder de mirar a las personas, y el Señor la miraba, y el Señor veía todo a través de su mirada. Lo veía todo. Y la persona sabía cómo, sentía que esa mirada le traspasaba y le llegaba todo el cuerpo al corazón. Y era como a una mezcla de mirada escrutadora y también una mirada de amor, una mirada de compasión, era todo a la vez. Y entonces la persona realmente se derretía ante los brazos, ante los pies del Señor, ¿no? Por las cargas de pecado que llevaban. Usaba diferentes métodos. Se interesó por las madres, por los niños, evitaba toda discusión. Solo el método de Jesús nos dará éxito. Muy bien. Bien, vamos a cantar, hermanos. Y ahora vamos a abordar algunos de estos métodos. Vamos a cantar el himno, el del lema del rescate, que es Misionero Voluntario, quiero ser, se llama, que es el himno compuesto por los hermanos para todas las actividades misioneras que se hagan a nivel mundial, y se ha ido compartiendo, y es un himno que habla y el tema principal es eso, ¿no? Las almas a buscar, las almas a rescatar, ser nosotros misioneros voluntarios del Señor. Y uno de estos métodos habla mucho de lo que es las entrevistas personales, que es ese contacto tú a tú que tenemos con la persona en el día a día, con nuestros vecinos, nuestros amigos. Ese testimonio es muy valioso, hermanos, porque a veces a las personas que vamos por la calle no logramos conocerlas tanto, pero el día a día con mi amigo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, mi compañero de estudios, ahí tenemos unas oportunidades grandísimas y poderosas de dar testimonio, porque para mí es uno de los métodos más efectivos, porque nos ven, nos observan y se les despierta ese interés de buscar cada día al Señor. Entonces, cada uno debemos, porque tenemos diferentes talentos, ver de qué manera usar esos dones para atraer a las personas. Cada uno vamos analizando y nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo ayudar a las personas a que vengan a Él. Porque uno se encuentra mucho en el trabajo, las personas, la ansiedad que hay, las depresiones, enfermedades que hay actualmente del siglo XXI. La gente está necesitada de Dios. Lo que pasa es que la gente no reconoce esa necesidad, no reconoce y no acude y no busca al Señor. Pero Dios nos ha colocado aquí, te ha colocado en ese trabajo, te ha colocado con ese compañero para ayudar y para ser una luz. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar, mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven,
última. Va pasando la mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Y hallarás así más vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están, aguardando manos que los segarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alertas el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura miel, que las auras mueven y que bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pocos días hay que restan para el Segador. Amén. Vamos a hacerlo de manera práctica. A ver, los que tienen el folleto. Vámonos a la página 40. Página 40. ¿Y qué vamos a practicar hoy? ¿Cuál método de Jesús vamos a practicar hoy? El 2. El 2, muy bien. ¿Cómo dice el número 2? A ver, ¿quién tiene el hermana Carmen que lo tiene? Scarlett lo tiene, mira. Scarlett. Vamos a la oportunidad, Scarlett. Scarlett, léate el punto número 2 y luego le damos la oportunidad por otro. Dice, en la narración evangélica encontramos el relato de cómo trabaja por todas las clases y de cómo mientras trabajaba en las ciudades y pueblos, millares eran atraídos por su lado para escuchar su enseñanza. Las palabras del maestro eran claras y distintas y eran pronunciadas con simpatía y ternura. Llevaban consigo la seguridad de que era la verdadera. Era la sencillez y el fervor que con Cristo trabajaba y hablaba, lo que atraía a tantas personas a él. El gran maestro trazaba planes para su obra, estudiaba estos planes. Lo encontramos viajando de un lugar a otro, seguido por multitudes de ansiosos y oyentes. Cuando podía, los conducía fuera de las ciudades, atestadas a la quietud del campo, y allí oraba con ellos y les hablaba las verdades eternas. Sus palabras claras y distintas, pronunciadas con simpatía y ternura, hablaba con seguridad, la sencillez y el fervor atraía, trazaba planes, llevaba al campo a sus oyentes, oraba con la gente. Ahí está el resumen, ¿no? Hablaba con seguridad. La sencillez y fervor atraía a los demás. Trazaba planes. Llevaba al campo a sus oyentes y luego oraba con la gente. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Al menos vamos a trabajar en una ciudad hoy, pero también tienen que ser los pueblos. ¿Vale? A ver, Paul, tienes el manual. A ver, ¿qué otro mensaje? Uy, se me olvida para ponerlo. ¿Qué otro punto vamos a hacer hoy? El 3. El 3. Predicaba en todo lugar. Bueno, pero vamos a la ciudad. Bueno, en todo lugar de la ciudad, ¿no? Otros, ¿cuál otro? Bueno, lea un poquito de ese, porque vamos a ir a un lugar de la ciudad, ¿no? Léate al menos el primer párrafo, Paul. ¿Cuál leo? ¿El 3? El 3, sí. Vale. Predicaba en las sinagogas porque así podía llegar hasta las muchedumbres que se reunían en ellas. Luego salía y predicaba junto al mar y en las grandes vías por donde viajaba la gente. Las verdades preciosas que él tenía que proclamar, que debían limitarse únicamente a las sinagogas. Cristo podía ocupar el lugar más encumbrado entre los maestros más destacados de la nación judía, pero él prefirió llevar el evangelio a los pobres. Fue de un lugar a otro a fin de que los que estaban en los caminos y en los vallados pudieran oír el evangelio de la verdad.
trabajó en la forma en que desea que trabajen sus obreros de la actualidad, junto al mar, ¿sigo? En la ladera de la montaña Sigue, y en las sigue. calles de la ciudad. Se oía su voz que explicaba en las Escrituras. Imitando estos métodos de Jesús, podemos hoy realizar las conferencias públicas al aire libre, en donde podamos encontrar la gente en su ambiente o realizar exposiciones con carteles en áreas públicas. Perfecto, gracias, mi hermano. Bueno, me interesó, bueno, fíjate, al último párrafo dice con carteles públicos. Pero él iba, en una ciudad iba a varios lugares, a las plazas, a los caminos, ¿sí? Y allí predica la ladera de la montaña, junto al mar, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué otra cosa vamos a hacer hoy, Paola, de esos métodos? Vamos a cantar. Bueno, a cantar no, a tocar. Más que nada que sea instrumental, pero de aquí estaba leyendo estos métodos y hay uno que me gusta mucho y ese tenemos que hacerlo siempre, el 8. El octavo es súper importante, dice, porque observaba los rostros para ver si la verdad llegaba al corazón. Y eso nosotros tenemos que estar atentos. Mientras los músicos están tocando, hay personas que la música, el Espíritu Santo le llega y toca ese corazón. Nosotros debemos observar para ver qué persona está receptiva e ir a esa persona y hablarle de Jesús. Dice, notaba la mirada rápida y comprensiva que revelaba que la verdad había llegado al alma y en su corazón vibraba en respuesta una cuerda de gozo afín. Imitar a Jesús en esto no es solo buscar compartir información, sino llegar al corazón de todos los oyentes a través de nuestra convicción, de nuestro entusiasmo y de nuestra alegría. Por eso, de nuestra convicción, si yo soy convencida de lo que estoy predicando, si yo llevo entusiasmo y alegría, puedo llegar a ese corazón. Por eso es súper importante observar los rostros de las personas y el Espíritu Santo vemos cuando una persona está e ir a esa persona, acercarnos a ella. Hermanos, cuando el Señor Jesús se encontró con Natanael, Él le dijo, Natanael, le dijo, ¿pero dónde me conoces? Le mencionó su nombre sin conocerlo, ¿eh? Felipe tampoco le había mencionado que este era Natanael. Y entonces el Señor le dijo, debajo de la higuera te vi. ¿Quién le dijo esas palabras? El Espíritu de Dios, hermanos, que estaba en él. Le dijo, míralo, mira lo que está haciendo aquel que está buscando. Así es, hermanos. Ojalá que el Señor dé ese poder de conocer un poquito a la persona, o al menos su nombre. Yo le he pedido al Señor, Señor, al menos dime cómo se llama, para mencionarle su nombre y quede sorprendido, ¿no? Y se interese en lo que le voy a decir. A ver, ¿qué otra cosita, hermana Carmen, qué otra cosita vamos a practicar hoy? ¿Qué otro método? Eso ¿Qué otro método? Hay bastante, 19. ¿Cuál tenías tú? Página 44, ¿qué te parece? Hay muchos temas ahí ¿Qué te parece el número 13, hermana Carmen? El número 13, la página 44. Bueno, ¿lo leo? Léalo. Dice, envió a los discípulos de dos en dos. Cristo envió a sus discípulos de dos en dos a los lugares donde Él iría posteriormente. Bueno, está bien. Bueno, Termina se el nos ha enseñado otro que párrafo. ir a predicar el Evangelio, no ir solo, sino de dos en dos. Y de aquí nos dice que Evangelismo 47 nos dice que donde enviaba a sus discípulos de dos en dos, luego iba el Señor Jesús también a visitar a estas personas. Vale, muy bien. Entonces, imitar al Maestro, imitar a Jesús es invitar a algún hermano o interesado que se acompañe para dar un estudio bíblico o para hacer un trabajo misionero. Estudios bíblicos. Luego vamos a analizar cómo vamos a captar estudios bíblicos. Pero hoy podríamos aplicar algo. Y eso tiene que ver con las entrevistas. Si logramos, hermanos, un contacto, alguien que nos escuche por lo menos 2 o 3 minutos, porque hemos tenido esa experiencia, ¿no? Nos han escuchado, ¿sí o no, hermano Wilson? Hermano Wilson. Nos han escuchado siquiera 2 o 3 minutos en el trabajo misionero que hemos hecho. Bueno, yo lo he hecho y me han escuchado.
A esa almita está lista para ofrecerle ¿qué? Un estudio bíblico. A ver, 14, Paola. Y a ver, nos queda... Dice, la obra de Cristo, esas entrevistas personales, dice, la obra de Cristo se componía mayormente de entrevistas personales. Él manifestaba una fiel consideración hacia el auditorio de una sola alma, y esa única alma ha llevado a millares a la comprensión recibida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros eso es lo que decía mi papá, con una pregunta sencilla, sin ser tan, ¿te gustaría estudiar un poco más de la Biblia? ¿Te gustaría conocer un poco más de Dios? Y ya, la persona ahí tiene el poder de decidir. Dicen, bueno, sí, ¿no? Pero con una pregunta sencilla, ¿te gustaría aprender un poco más de la Biblia? Ya cuando hemos conocido un poquito a la persona, ¿no? Hemos tenido un pequeño contacto y vemos que la persona está receptiva. ¿Te gustaría estudiar algo de la Biblia? Y ahí la persona pues nos podría dar una respuesta, ¿no? Y antes que traerla a la iglesia, porque eso lo recomienda el testimonio, antes de traer a una persona a la iglesia, mejor es estudiar con ella muchas cosas de la Biblia, los temas que hay en los estudios bíblicos, que hay temas consecutivos de muchas cosas, porque a veces pasa que traemos una persona a la iglesia y a veces la iglesia no está preparada, hermanos, para esa persona. Y a veces por un comentario que dijo un hermano, por una mirada que hizo otro, a veces tristemente, porque esa es la obra también del diablo. Aquí sabemos que todos estamos enfermos, nadie es perfecto. Pero en un momento dado el enemigo lo puede tomar y esa persona puede decir algo y a lo mejor, claro, la otra persona es nueva y está sensible, susceptible y ya eso es rechazo y a lo mejor no, puede que no vuelva nunca o no, solo Dios sabe, ¿no? Entonces, por eso la hermana White recomienda que siempre es importante estudiar antes con esa persona para que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra, ¿no? Vaya haciendo esa obra y cuando la persona venga a la iglesia, pues venga lo que venga, nada, pase lo que pase, nada la mueva ni la haga apartarse del camino. Vale. Hay dos entrevistas ejemplares que el Señor, como experiencia, pueden haber sido otras, pero estas son dos ejemplares. ¿Cuáles serían? ¿Quién me ayuda? Dos entrevistas personales, es decir, de una sola persona. Nicodemo. Pero hay otra más importante que la de Nicodemo, que llevó frutos, porque Nicodemo se cayó un poco y le da como miedo y temor decirle a sus compañeros quién era Cristo. ¿Cuál es la otra? Claro, hermanos. Porque ella actuó inmediatamente, hermano, movida por el Espíritu de Dios y la aceptación del conocimiento de Cristo. Así que vamos al punto 19 y ya terminamos ahí. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién otro tiene el manual? Allá la hermana Lidia, ya lo veo que la tiene. Vamos solamente a mencionarlos, esa entrevista con la mujer samaritana. Ahí están los punticos, cada uno solo menciónelos. Vale, un A, contacto. Vale. Siga. Solo lo menciono, ¿no? Solo mencione. Vale, B, introducción y motivación. C, ante la provocación no entro en discusión. D, frases benefactoras. E, quebró prejuicios. F, no la conceda. No la condena. No la condena como prostituta. G, la instruye en forma de diálogo. H, antepuso el amor a las almas. Y, aunque iba de paso, permaneció 2 días confirmando la siembra. Muy bien. Entonces, mis hermanos, esta entrevista nos sirve como una metodología y guía para nosotros hacer lo mismo. ¿Sí? Y hay algo interesante que a pesar que la mujer le decía, bueno, pero usted y nosotros, ustedes judíos y nosotros samaritanos, no hablamos ni siquiera. ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me pides? Él tuvo que quebrar esos prejuicios, ¿no? Sí, no la condenaba. Y verse ahí la oportunidad de hacer un favor, porque aquí dice, ¿no? Y evitó toda discusión. Cuando puedes ayudar a hacer un favor, también la persona se interesa. Que tú le ayudes, eso despierta la atención. Él no discutió con ella, sino logró captar la atención de ella y no solamente al final, fue una de las primeras que se le declaró, hermanos. Aparte de los discípulos, que él era el Mesías. Porque ni siquiera Nicodemo. El Nicodemo tuvo que reconocer luego personalmente que él era el Mesías. Pero ella le dijo, está aquí con quien habla contigo. ¿Sí? Ella le dijo, bueno, cuando venga el Mesías, él nos declarará las cosas. Y dije, está aquí delante tuyo. Ay, sí.
Pues hermano, sorprendida se fue corriendo, dejó hasta la cántara y se olvidó de todo y se fue para el pueblo a decirles. Avisarle a todos. Fue la mayor, hermanos, frutos del Espíritu de Dios y de la obra misionera en otra persona, porque se fue como una misionera a hablarles que ahí estaba el Mesías. ¿Y la gente qué hizo? La escuchó y creyó y fueron a escuchar al Maestro. Y por eso estuvo con él, con ellos varios días. Y esto preparó, hermanos, para el camino luego que Cristo ascendió al cielo, de los discípulos visitar a toda Samaria, y el Evangelio fue regado en toda Samaria. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y aquí tenemos ya algo de instrucción para el trabajo de esta mañana, esta tarde. Vamos entonces a cantar el himno lema. El hermano Oscar le pedimos que por favor no lo ponga ahí en la pantalla. Y mientras tanto, pues los instrumentos vayan escuchando para que lo puedan sacar por oído, que es también es sencillo para que lo vayan escuchando y sacando. Los violinistas, no tenemos la partitura, pero por oído lo pueden ir sacando. Aquí ya está la música, viene con música y letra, es un karaoke, podemos ir siguiendo, sí, siguiendo la letra. Un poco, sí, va un poco retrasada. Ajá. Vamos a poner, con un barco sin timón, comienza, con un barco en medio de la tempestad, sin rumbo ni dirección, nuestro mundo tambaleando va, nos hay que rescatar, esperando allí está, una mano amiga, un mensaje de amor, palabra de salvación. Es tiempo ya de levantarnos, llegó el momento de actuar. Si unimos nuestras manos, al Cristo llegará. Es tiempo ya de consagrarnos, con fe, constancia y valor. Aceptemos el mandato, almas hay que rescatar. Misionero voluntario quiero ser. Misionero voluntario de corazón. Equipo rescate llevando luz. Equipo rescate llevando a Jesús. Misionero voluntario quiero ser. Misionero voluntario de corazón. Equipo rescate llevando luz. Equipo rescate llevando a Jesús de todo corazón. Amén. Bueno, luego seguiremos aprendiendo. Bien, hermano, entonces a las 3, a las 3 nos reunimos aquí para la oración y conformación de los grupos y luego salimos. Antes aquí les voy a presentar los carteles que ya mandé a hacer, ya están, las tengo ahí en el coche y con eso vamos a trabajar. No leí los carteles, pero eso está aquí. Si ustedes buscan el capítulo de los carteles, ahí está. Es una actividad que debemos hacer. Vamos a postrarnos rodillas, hermanos, y finalizamos con la oración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, solamente ruego que todos nuestros pecados sean lavados con la sangre de Cristo. Y así la iglesia esté limpia de todo pecado, de toda maldad, toda palabra ociosa, o todo acto pecaminoso, todo pensamiento también, Señor. Límpianos con tu sangre, Jesús. Y no permita que este sábado sea manchado por alguien que no haya confesado sus faltas a ti, porque para que la actividad sea un éxito, debemos vivir en paz y en armonía contigo. Síganos dando tu Santo Espíritu, no nos lo quite. Vaya delante de nosotros, Jesús,
y tú también puedas acercar a los corazones hambrientos y con mucha sed de conocer de tu palabra, para que pueda aliviar un poco su estado de ánimo, su estado espiritual, mental y hasta físico. Y así también quita también un poco las policías y que no vayan a estorbarnos ahora, pero también ayudan a ser inteligentes, de ver y prudentes de dónde están y de qué forma o de qué manera o hasta qué momento vamos a estar allí. Y así entonces bendíganos con tu bendición, levántanos con tu bendición, perdona nuestros pecados, bendiga a los enfermos, sánalos, Señor, si es tu voluntad, y detenga, Señor, si es tu voluntad también estas guerras, estos conflictos, aunque si es tu voluntad que esto se intensifique, tú lo sabes, Señor. Si ya vienes pronto, también enseña a tu iglesia, Señor, muéstranos, y también que veamos el cumplimiento de los últimos acontecimientos proféticos de este mundo. Todo te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Salimos y nos saludamos, hermano. Nos despedimos de los hermanos de Chao, mis hermanos. Muchas gracias. Ay, perdón, el micrófono. Damos gracias a los hermanos de Zoom por acompañarnos. El Señor les continúe bendiciendo y informarles que por la tarde pues tenemos una actividad misionera. Gracias por estar con nosotros y que el Espíritu de Dios nos acompañe siempre. Amén. Hasta el día en que llegue